En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello, yo les quiero pedir el favor de que vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo 5, 38 al 42. Bueno, ¿ya lo tenemos? Muy bien. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces con este pasaje. El tema de hoy, para poderlo socializar con ustedes, para que lo puedan tener en cuenta, tiene que ver con el cristiano y la ley del talión. El cristiano y la ley del talión. Bueno, no sé si ustedes han escuchado en algún momento esto que es la ley del talión. ¿Alguno habrá escuchado algo de la ley del talión? Bueno, resulta que para poder empezar a desarrollar este tema es muy importante que identifiquemos qué es la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión para las personas que quizás no han escuchado este término? Este término se utiliza mucho por los jurídicos, por los abogados. Quiero darles una pequeña introducción. Hace algunos meses estuve en la Universidad Externado de Colombia en una ceremonia donde el rector de esa universidad, que es un magistrado de la Corte Constitucional, hablaba de la ley del talión, pero en ningún momento se refirió a la palabra de Dios, porque eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, ojo por ojo, eso lo encontramos en la palabra de Dios, sino que él tomaba como referencia a los griegos, él tomaba como referencia al Imperio Romano, pero en ningún momento tomaba la palabra de Dios. Cuando inmediatamente yo escuché eso, que decía la ley de talión y decía ojo por ojo, diente por diente, yo inmediatamente lo conecté fue con la palabra, inmediatamente. Ahora, ¿qué hay que decir? Pues para las personas que conocen la Universidad Externado de Colombia, quizás alguno quiera estudiar en esa universidad, es muy buena, ni más faltaba, pero es una universidad libre pensadora. ¿Qué quiere decir ello? Esa universidad no es ni de ningún tipo de religioso, ¿no? Católicos o alguna de esas, dominicos, cosas de esas, no tienen nada que ver con eso. Entonces son libre pensadores, y al hacerlo así, pues obviamente no tienen en cuenta para nada a Dios, para nada. Entonces, ¿qué es la ley del talión? La ley del talión, pues vamos a definirlo para que ustedes puedan entenderlo. La ley del talión es un principio de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Entonces, es un principio de justicia, tengámoslo presente. La ley del talión es un principio de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Ahora, talión viene de la palabra del latín, talis, que significa idéntico o semejante.
idéntico o semejante. Esto que estoy hablando lo tienen muy presente los que estudian derecho. Los que estudian derecho. ¿Aquí habrá alguno que quiera estudiar derecho? Por el momento no, ¿no? Bueno, pero ténganlo muy presente que si alguno llega a estudiar derecho va a encontrar como referencia esto de la ley del talión. Bueno, entonces, ¿qué es? Talis significa idéntico o semejante, una pena que es idéntica, una pena que es idéntica. Por eso dicen ojo por ojo, diente por diente. Bueno, sigamos entonces analizando ya en el contexto histórico de la ley, ¿para qué se trabajaba esta ley del talión? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cómo se presenta, la gente puede confundir este pasaje bíblico. ¿Por qué lo puede confundir? Para tomar venganza, para que la persona tome venganza. Pero vamos a identificar de qué se trata. Para ello, pues vamos a ir a la palabra de Dios después de esta breve introducción. Vámonos a ir a Éxodo, capítulo 21, versículo 24. Vamos a identificar qué significa bajo la ley, es decir, bajo la palabra de Dios, la ley del talión. ¿Qué significa? Vámonos entonces a Éxodo 21, 24. Mira lo que dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí tenemos ese pasaje que nos está dando luces, nos está entregando algo muy importante de qué significa ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Resulta que también en Levítico 24:20 vamos a encontrar en la palabra de Dios referente a esta ley del talión. Específicamente estamos hablando de la ley de Moisés. Levítico 24:20. Vamos a mirar en las pantallas, en sus Biblias, qué es lo que nos dice también ahí la palabra de Dios. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Aquí hay más especificaciones, aquí tenemos más argumentos, empezamos a entender de qué se trata. Mira, la última parte dice, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Ojo, este es un principio de justicia, un principio de justicia en la palabra de Dios. Y miremos otro pasaje, Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21. ¿Para qué estamos mirando todo eso? Para que tú tengas argumentos, para que tú tengas elementos de qué significa esto que dijo el Señor Jesucristo en el marco del Sermón del Monte, porque el Señor Jesucristo lo dijo en el marco del Sermón del Monte. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que teniendo estos elementos, lo que nos damos cuenta es que este es un principio de justicia. Y esta justicia la impartían los jueces que están en la palabra, en la ley. Los jueces. O sea que tú no podías, o miremoslo en el contexto donde se escribe, es decir, los israelitas, cualquier israelita no podía tomarse la justicia por su mano, no lo podía hacer, porque ¿sabes qué? Podía excederse. Voy a ponerte un ejemplo en el tiempo real. Si tú estás en una discusión, ¿no es cierto? Si tú estás en una discusión y la persona empieza a subir el volumen de esa discusión, tú lo que haces es subir más el volumen, ¿no es cierto? Si ves, tú no te dejas, tú subes más el volumen. Si hay una persona que quiere golpearte y te tira, pues tú también vas a hacer lo mismo. Es más, si esa persona te tira un puño, pues tú vas a utilizar tus herramientas. Si tienes a la mano un palo más el puño, pues lo vas a hacer, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, si te das cuenta, esta ley la impartían eran los jueces, no era para cada persona, que cada persona, venga a ver, me hicieron esto, venga a ver, yo asumo mi propia justicia. No, no era para eso. Los jueces, las personas indicadas en el Antiguo Testamento para impartir esa justicia, para impartir esa justicia. Bueno, tengamos presente algo. La Biblia nos dice que no nos debemos vengar. Eso nos dice la palabra de Dios. Si te das cuenta, no nos debemos vengar. Miremos estos pasajes. Levítico 19:18.
Levítico 19:18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí hay algo que hay que entender frente al pasaje del Sermón del Monte. Nosotros, creyentes cristianos, no nos podemos vengar. No nos podemos vengar. Hay unos principios de justicia. La justicia es, de alguna forma, emitida por los jueces, por ejemplo, de esta nación, y también puede darse con el Señor, ¿no? La justicia también está del Señor. Miremos otro pasaje, Proverbios 24:29. Proverbios 24:29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Estamos hablando a título personal, ¿no? Un creyente, o digámoslo, uno que se dice ser cristiano, si infringe las normas de este país, es decir, se excede de las leyes a través de la Constitución emitida de 1991, pues va para la cárcel. Y eso lo haces un juez, no lo haces tú, ¿no es cierto? Mira, no digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra, según su obra. Y miremos ahí más adelantico, ahí cerquitica, Proverbios 25, 21, 22. Proverbios 25, 21, 22. Ahí también nos va a hablar precisamente de ello. Proverbios 25, 21, 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si tú te das cuenta cuando tienes dificultad con una persona y una persona como que te maltrata, te hace sentir mal, ¿sabes qué? En este pasaje nos está mostrando que tú antes la debes de ayudar. Porque la otra persona no tendrá ninguna herramienta. Se sentirá mal. Porque está esperando también es un agravio, ¿no es cierto? A ti te lanzan una mala palabra, con un agravio, tú lo devuelves. Pero cuando tú recibes esa mala palabra y tú por el contrario bajas tus argumentos, empiezas quizás a dialogar o le compartes algo, la otra persona no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Por eso ahí dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Eso es lo que significa que una persona cuando la está maltratando baja la guardia y se dispone. Por eso ahí dice el pasaje, le da de comer pan, si tiene sed, pues le da de beber. Así que nos damos cuenta que en la palabra de Dios la venganza no nos corresponde a nosotros. En la ley era los jueces los que tenían esa responsabilidad. Ahora, cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta, volviendo al pasaje, vámonos nuevamente otra vez a Mateo 5, 38 y vamos a mirar lo siguiente. Mateo 5, 38. Volvamos nuevamente a nuestro pasaje original. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mira que la palabra comienza oísteis. Porque es que, ¿sabes qué? Nuevamente ahí están los fariseos y los escribas de la época, malinterpretando una vez más las escrituras, porque ellos se abrogaban diciendo, es que si alguien me hace mal, divinamente se puede responder. O sea, ellos habían dicho, la venganza la podemos hacer. No le corresponde exclusivamente a los jueces. Ellos estaban malinterpretando, porque mira lo que dice el versículo 39. Lo que nos dice la palabra de Dios, Mateo 5, 39. Pero yo os digo, ahí está hablando Jesucristo, ¿sí ves? Primero dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mira que si el versículo 38 dijera, así dice Jehová, sería diferente, ¿sí? Mira nuevamente el 38 ahí en tu Biblia. Si el versículo 38 dijera, así dice Jehová, sería diferente, pero arranca el versículo 38, oísteis que fue dicho. Y viene la confirmación de nuestro Señor Jesucristo diciendo, es que así debe ser.
Versículo 39, así debe ser, ¿no? Pero yo os digo, y está hablando nuestro Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así que vamos a mirar también qué significa bien este pasaje después de analizar su contexto histórico. Ese resistir al malo tiene que ver con que los jueces impartían el castigo al que era malo. El castigo. Ahora, si tú te das cuenta, cuando tú lees ese pasaje de esta forma ya diferente, cuando tú entiendes que los jueces son los que impartían el castigo, también te va a cambiar todo. Te va a cambiar todo. Porque cuando uno lee la palabra, pues si no tiene la guía y el discernimiento del Espíritu Santo, tú puedes llegar a malinterpretar la palabra de Dios, como le ocurrieron a los escribas y fariseos. Una de las formas porque los escribas y fariseos no interpretaban bien la palabra de Dios era porque tenían un corazón impuro, o sea, no tenían el Espíritu de Dios. Por eso el ser humano malinterpreta la palabra de Dios. Pero aquí nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y mira que vamos a encontrar dos pasajes de esta resistencia al malo, dos pasajes bíblicos que nos van a ayudar. Romanos 13:14. Romanos 13:14. Para que podamos entender cómo poder resistir allí, bajo estas características, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, para que tú puedas resistir al que te está ofendiendo, debes estar vestido del Señor Jesucristo. Debes estar vestido del Señor Jesucristo. ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo estaba en el momento antes de ser crucificado? ¿Recuerdas que Él estuvo bajo un rápido juicio? ¿No es cierto? Él en ningún momento... Él empezó allí a pelear, a decir, pero ¿por qué toman a un inocente? ¿Por qué me están tomando ahí? No, él resistió con argumentos de la misma palabra de Dios, de la misma palabra de Dios. Así que por eso está el primer ejemplo. El primer ejemplo es que para poder resistir al malo tenemos que estar vestidos de nuestro Señor Jesucristo, porque si no estamos vestidos se nos va a salir, como dicen por ahí popularmente, se nos va a salir el viejo hombre. Se nos sale, claro, el viejo hombre, pero si no estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo, pues va a ocurrir esto. Miremos otro pasaje, Primera de Pedro 2:13, y vamos a leer hasta el 17. Primera de Pedro 2:13 y vamos a leer hasta el versículo 17. Bueno, empecemos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Dejémoslo hasta ahí un momentico, devolvámonos, poco a poco. Dejémoslo todavía en Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Hoy en día, por ejemplo, tenemos unos gobernantes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son unos gobernantes que están prácticamente legislando en contra de principios bíblicos, en contra de principios y valores. Pero, ¿sabes qué? De todas formas, tenemos que someternos. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que someternos, porque todo rey, todo gobernante es también puesto por el Señor, independientemente de que sea creyente o no. Una cosa es que compartamos sus leyes, que no las compartimos por ninguna forma, pero otra cosa es someternos a las reglas de juego que tiene, por ejemplo, el país. Miremos el versículo 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Miremos el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí te das cuenta? Que nosotros haciendo el bien, cuando realmente si la iglesia se organizara haciendo el bien, dando a entender realmente con el testimonio, pues muchos gobernantes se podrían a pensar,
muchos alcaldes, gobernadores se podrían a pensar en nosotros. Pero ¿sabes qué? Hace poco yo leía una noticia, yo creo que tú también la leíste, algunos de los que están acá. Ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, donde lamentablemente una congregación recibe contratos de la alcaldía de Bucaramanga, una gran millonada. La noticia llegó que el pastor lo asesinaron, al pastor de esa iglesia, pero todo eso se empezó a conocer. La pregunta es muy sencilla: ¿la iglesia está para contratar con el Estado? Esa es la pregunta que queda para ti. ¿La iglesia está para contratar con el Estado? Bueno, preguntas que podemos hacer y que tú las puedes responder a la luz de la palabra, no solamente con tu pensamiento, porque tú puedes decir sí, no, que sea la luz de la palabra la que nos diga eso. Y cuando estamos hablando, quiero darles un datico, estoy hablando de más de 7,000 millones de pesos. Vuelvo y pregunto, ¿la iglesia está para contratar con el Estado? Y además, cuando tú ves las contrataciones, era arreglo de los árboles. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que ocurre en las iglesias. Ese es el ejemplo. Por eso el gobierno no toma en cuenta al cristiano, porque el cristiano está pendiente de otra cosa. El cristiano está pendiente de la pelea, de la venganza. El cristiano está murmurando, el cristiano está pendiente de otras cosas, pero nunca está pendiente de los demás. Nunca está pendiente de los demás en qué podemos ser útiles. Ahí está ese ejemplo. Miremos, sigamos, ¿no? Porque es hasta el 17. Sigamos leyendo el 16. Vamos al siguiente. Esto que dije está en los periódicos, ¿no? Yo estoy dando información de los periódicos. Tú lo puedes buscar. Entonces miras Alcaldía de Bucaramanga, iglesias, 7,000 millones y ahí lo vas a encontrar. Bueno, Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es que siempre nosotros como creyentes debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Si te das cuenta, este pasaje lo que nos dice es que debemos ser instrumento de testimonio. Es que cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas y tenemos un nuevo nacimiento, nosotros somos el ejemplo de Jesús. ¿O tú crees que cuando se genera una discusión, cuando se genera un problema, somos ejemplos de Jesús? Cuando estamos peleando, cuando tenemos sentimientos de odio, de resentimiento, de rencor, ¿está el ejemplo de Jesús? De ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz y somos la sal del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros también resistimos? Resistimos confrontando el error, con mansedumbre, confrontando el error. Por ejemplo, miremos el tema de la malinterpretación de la palabra de Dios. Miremos qué nos dice 2 Timoteo 2:24. Porque también ocurre esto. Se malinterpreta la palabra de Dios. Vuelvo y digo, porque hay un corazón impuro con deseos carnales. Por eso se malinterpreta la palabra de Dios. Porque hay otro tipo de deseos. Quizás el predicador se está predicando y su deseo es el dinero. Entonces todo acomoda la palabra de Dios a que sea el dinero. Quizás lo que quiere ver es una iglesia donde no quepan las personas. ¿Para qué? Para él sentirse poderoso, para que su ego sea levantado y para que después lo idolatren. Eso pasa en las iglesias y tú has venido a este lugar para que tú seas despertado por el poder de Dios, no por el poder de un predicador. No, es por el poder de Dios y para que seamos realmente testimonio y podamos compartir con otros hermanos la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Miremos entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Qué hacemos entonces cuando esa persona nos dice, no, pero es que mire, allá en esa iglesia, mire tan bonito todo lo que tenemos, allá hay unas luces, allí hay instrumentos de última tecnología, mejor dicho, esos son unas sillas como si estuviéramos en cine?
Entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces bajo esas características? Tú le empiezas a mostrar la palabra de Dios. Tú le empiezas a mostrar la palabra de Dios y tú le empiezas a hacer preguntas muy sencillas dentro de la palabra de Dios, como se le pueden hacer a cualquier persona, pero que ya se supone que cuando tú tienes 1, 2, 3 o 5 años, la debes saber. Si no sabes eso, es que no has entendido la palabra de Dios. Haces unas simples preguntas. Lo que estamos hablando, ¿quién dio el Sermón del Monte? ¿El Sermón del Monte? No, pues que yo llevo 5 años y nunca lo han tratado en mi iglesia. ¿Y quién lo dijo? No, ¿será Juan el Bautista? ¿Lo dio Pablo? ¿Lo dio Pedro? ¿Quién? Si tú no sabes eso en ese tiempo es porque donde estás no te sirve, porque no te han enseñado la palabra de Dios. El Sermón del Monte, ¿quién lo dio? Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo. Es un sermón muy conocido. Muy conocido. Entonces, ¿qué? Enseñamos la palabra de Dios. Y cuando la persona dice, ay, sí, allá no me han enseñado eso. Y eso va acompañado con tu testimonio. Porque si tú empiezas a chocar y a pelear con él, pues lógicamente su corazón se va a cerrar más. Y va a decir, es que allá sí está Dios, allá sí está el Espíritu Santo, donde está no, debe ser una cueva de ladrones. Pero entonces, lo hacemos como dice la palabra de Dios ahí, no lo hacemos por contener, por generar choque, no. Si lo hacemos es porque realmente estamos compartiendo la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, miremos que también es muy importante la disciplina para poder confrontar el error, para resistir y confrontar el error. Romanos 16:17. Romanos 16:17. Estamos apenas en el versículo 39 de Mateo 5, ¿no? Mira lo que dice Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Debe haber disciplina. Si no hay disciplina, esto también se convierte en un relajo. Mira lo que dice la palabra. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Y sabes qué dice? De ellos toca, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca? ¿No les escucho? Bueno, lo dice la palabra, porque si quizás el predicador empieza a decir de eso, que hay disciplina en la iglesia, pues quizás a algún hermano no le gusta y entonces dice, pues bueno, pues iglesias hay muchas, una cantidad, pues yo me voy para otra, donde me hablen de otra cosa. No, mira, lo dice la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquellos que se han desviado, aquellos que están mirando es otros predicadores bajo las características, por ejemplo, de la prosperidad. Y entonces, ¿qué? Nos dice la palabra, apartarnos de ello. Así que ya entendemos cómo debemos resistir, ¿no? Porque cuando tomamos el pasaje de Mateo 5, versículo 39, ahí nos habla de resistir al malo. No se trata de que entonces, literalmente como está ahí, entonces el malo te va a pegar y tú dices, pégame acá y después pégame acá. No se trata de eso. Se trata de que tú con tu testimonio, con tu lenguaje, puedas resistir precisamente a esa persona que te está ofendiendo por diferentes características. Bueno, entonces, mirando esto, volvamos nuevamente a Mateo 5:39. Volvámoslo ahí nuevamente. Mateo 5:39, que es nuestro pasaje central, del cual estamos desarrollando este mensaje que es el cristiano y la ley del talión. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si tú te das cuenta, esto nos está entregando nuestro Señor Jesucristo, nos va a entregar a partir del versículo 39, 4 ejemplos donde nosotros debemos erradicar ¿qué? 1, la venganza. 2, el odio. 3, el resentimiento. 4, la avaricia. Ahí vamos a encontrar en los siguientes versículos ejemplos donde el Señor nos dice,
erradiquen la venganza, erradiquen el odio, erradiquen el resentimiento y erradiquen la avaricia. Ahí hay 4 elementos. Entonces, cuando hablamos de venganza, que es el primero que tenemos ahí, de venganza, tú sí sabías que venganza es un sentimiento de desear lo malo a otra persona, es un sentimiento. O sea que eso lo produce, es el alma. Eso lo produce el alma. Mira, tanto la venganza, el odio, el resentimiento y la avaricia, eso lo produce el alma, que está en contravía con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios frente al tema de la venganza? Porque, ¿no es cierto? Si alguien te pega, tú quieres vengarte. Por eso el Señor Jesucristo ahí dice, ahí es lo que dice, que si te afecta una mejilla, pues dale la otra. Pero nosotros como seres humanos lo que queremos es vengarnos. Miremos qué nos dice Romanos 12, 18, 21 frente al tema de la venganza. Romanos 12, 18, 21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 12, 18, 21. Vamos a leer entonces. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Muy parecido a algo que habíamos leído anteriormente, ¿no es cierto? En Proverbios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira sobre ese tema de la venganza. Claro, uno entiende una persona que por alguna circunstancia ha chocado con alguien y le han hecho algo muy delicado, algo muy malo, pues llega un sentimiento de que le vaya mal a esa persona. Pero en el creyente eso no debe existir. Nosotros debemos erradicar la venganza, porque eso se lo dejamos es al Señor, el Señor. Porque ¿sabes qué? El Señor es completamente justo. No hay pecado en Él, es decir, no se va a equivocar como las leyes de nuestros países, ¿no es cierto? Que quizás una persona puede estar en la cárcel y es inocente. Si te das cuenta hoy en día, porque es importante la ley del talión, no sé si tú has visto los noticieros, de pronto toman a una persona que se ha robado un celular, 2 o 3 personas la toman, ¡pum!, lo golpean, por alguna circunstancia llegó. ¿Sabes qué puede hacer el ladrón? El ladrón te mira, te identifica y te denuncia. Y tú resultas en la cárcel. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta? Por eso esa ley del talión tiene unas características, es de justicia. Cuando tú te das cuenta, oiga, yo resulté en la cárcel, ahí es una injusticia. Porque hay una persona que está haciendo el mal, que está robando, que está cometiendo un delito, y si tú por alguna cosa la golpeas, le diste muy duro, ¡pum!, él puede denunciarte. Y él resulta libre y tú resultas en la cárcel. Date cuenta de lo que ocurre. Por eso la mente del ser humano se ha desviado completamente. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que para evitar todas esas cosas, porque uno se duele en el corazón, dejemos todo eso en manos de Dios. Porque Dios es justo. Dios es justo. Cuando tú actúas, ¿sabes qué es lo que estás diciendo? Es que de pronto Dios no se va a acordar de esta situación. Él no se va a acordar. No. Le estás diciendo, Dios, de pronto tú te vas a equivocar y me toca a mí tomar el control. Y resulta que eso no nos dice la palabra de Dios. Bueno, miremos el versículo 40, Mateo 5:40. Sigamos. Mateo 5:40. El primer tema del que hablamos ahí en esta segunda parte es de la venganza. Ahora vamos a hablar del otro. Mateo 5:40. 5:40. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo primero que tenemos que decir para que tú entiendas todo esto es que la túnica y la capa eran prendas de vestir de los judíos, ¿no es cierto?
La primera prenda de vestimenta se refiere a una prenda interior y la otra se refiere a una prenda exterior, ¿no es cierto? Entonces, la túnica lo podríamos mirar, para que tú me entiendas, como si la persona estuviera utilizando una camiseta, para que tú me entiendas. Y entonces fíjate que ahí el pasaje nos dice: al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dale todo, para que tú puedas dar testimonio de ello. Pero ¿sabes qué? Cuando nos hacen eso, en nuestro corazón hay odio. En nuestro corazón hay odio, hay odio. Por eso el Señor Jesucristo pone esos 4 ejemplos. ¿Y el odio qué es? Un sentimiento de rechazo. El odio es un sentimiento de rechazo. El sentimiento lo produce el alma, no el espíritu, no el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a ese tema de el odio? Miremos Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Que lo estemos buscando también en nuestras Biblias. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tenemos odio y no lo eliminamos de nuestra vida, esos sentimientos nos están dominando, y ahí no está Dios. Y entonces debemos comprender que Dios a nosotros nos perdonó, y nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Ese es un principio, perdonar a los que nos ofenden. Ese es un principio de sanidad para nuestra vida espiritual. Si nosotros no perdonamos, tendremos dificultades en nuestra vida como creyente, y a la final no sabremos si somos o no somos. Entonces, ¿qué? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿no? Unos a otros. Es que ahí viene otra situación. Hay algunas personas que dicen: pues que yo no he hecho nada malo. Pero aquí dice unos con otros, es decir, es algo de doble vía, porque la enseñanza viene de lo alto. Y el problema, por eso la gente se siente: voy a ir a pedirle perdón a mi hermano, voy a ir a pedirle perdón. Ah, pero él ni se inmutó. Vea, le pido perdón y ni siquiera pestañea. No me dijo nada. Pues ¿sabe qué? Sigo adelante. No. Resulta que la otra persona, la que quizás sufrió el agravio o el que está con su genio alterado, también tiene que tener disposición. El perdón es de doble vía. El perdón no es solamente de una vía, que uno vaya y pida perdón y la otra persona no. Como creyentes tenemos que tener entendido que el perdón es de doble vía. Doble vía. Porque ¿sabes qué? Cuando tú perdonas y la otra persona perdona, se están arrodillando frente a Dios, se están humillando ante las cosas de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el que se humilla será exaltado. Es decir, el orgullo y la soberbia lo bajamos. Porque tú dices: yo no pido perdón. ¿Por qué? Porque en ti hay orgullo, porque en ti hay soberbia. Uy, no, pero es que me la hizo y vuelve y me la hace, y yo tengo que pedirle perdón, yo tengo que pedirle eso. Pues ¿sabes qué? La palabra de Dios te lo dice. Y si tú quieres caminar con Dios e irte con Él, pues debes hacerlo. No tienes ningún plan B. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el ejemplo nos lo pone ahí: como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Miremos nuevamente Mateo 5:41. Sigamos con Mateo. Mateo 5:41. Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Esto también va en el contexto de lo que sucedía ahí con el pueblo judío y los romanos que estaban gobernando. El imperio romano estaba gobernando. Y resulta que cuando por obligación tenían que llevar una carga por una milla, pues al judío no le gustaba, hacía mala cara. Entonces Jesucristo dice: además, antes de otra milla más, 2 millas. Y entonces el ejemplo ahí es que todo lo que estamos haciendo, hagámoslo con buena disposición.
Hagamos las cosas con buena disposición, porque aquí el que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Tú te das cuenta que hay un pasaje en la Biblia. ¿Quién fue el que le llevó la cruz a Jesús? ¿Simón de? Correcto, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a él no le dieron chance, lo obligaron a llevar. No es que él quisiera llevarlo, no. Ahí dice la palabra, cuando tú lees el pasaje, cuando tú lo vas a leer, te vas a dar cuenta que lo obligaron a llevar la carga, la cruz. Entonces, ahí nos damos cuenta que era una obligación, porque los romanos veían a los judíos como unos esclavos. Veían a los judíos como unos esclavos. Entonces, veían a cualquier persona a llevarme, lléveme esto. Entonces, la obligación era 1 milla. Eso era una obligación. Y nuestro Señor Jesucristo dice, una más. Pero todo lo que hagas, la primera y la segunda, hazlo con disposición. Y entonces, ¿qué pasa? Mira que ahí, cuando nos obligan, hay en nuestro corazón resentimiento. Y el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado. Eso es el resentimiento. Ahora, si tú te das cuenta, hay deseo de venganza, hay odio en mi corazón, hay resentimiento. Es algo que persiste. Algunas personas conversamos con ellas y le decimos, oye, tú tienes que perdonar. Sí, yo ya perdoné. Pero uno hace 2 o 3 preguntas con respecto a la persona que hizo daño. Su genio empieza a cambiar, sus ojos se empiezan a transformar y se ha dado cuenta que esa persona no ha perdonado. Pero ella dice, sí, yo ya perdoné. Hay un resentimiento porque eso ha durado buen tiempo. Eso es resentimiento, es algo que le dura a uno harto tiempo. ¿Y tú cómo identificas eso? Cuando te nombra la persona 1, 2, 3, 4 veces y tú sientes por allá algo en tu corazón, tú sientes la molestia. Pero cuando te la nombran, ella no siente nada. Eso se ha eliminado de tu vida. El Señor ha limpiado tu corazón. Entonces, ¿qué nos dice el Señor frente al resentimiento? Miremos Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2, frente a ese tema de resentimiento. Efesios 5, 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Frente al resentimiento, lo contrario es el amor. El amor. Es algo aparentemente complicado, ¿no? Por eso tú vas a encontrar más adelante en el Sermón del Monte, a partir del versículo 43 y 44, el amor hacia los enemigos. Nos vamos llegando hacia allá. Wow. Si ves que cada vez que estamos en el Sermón del Monte, el Señor nos pone un listón siempre alto, para que tú al final tú puedas decir, oye, yo sí estoy caminando con Dios o me estoy equivocando o estoy por el camino equivocado. Pero todo esto, ¿sabes qué? Es porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos permite que recompongamos el camino. Tú puedes decir, yo estoy firme, yo voy para adelante, pero ¿sabes qué? Estos mensajes es para que podamos reflexionar y recomponer nuestro camino si es que nos hemos desviado. Pero si tú no analizas nada, si tú piensas que todo está bien, que tú eres un cristiano de lujo, pues el que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Bueno, ahí tenemos nuevamente ese tema del amor. Y miremos el último versículo, que es Mateo 5:42, que también es un pasaje que se puede malinterpretar. Mateo 5:42. ¿Cómo malinterpretan la Biblia? Cogen estos pasajes de la ley de Talión para ellos mismos tomar venganza y no leyeron otros pasajes de la Biblia. Toman otros pasajes como este para decir, oye, ¿qué clase de cristiano eres? Si tú no me apoyas en esta necesidad, pero resulta que tú eres un vago. Ay, mira, al que te pida dale, a ver, deme. Pero si uno es un vago, entonces no ha leído la palabra de Dios y se va a dar cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que el que trabaja no come. Claro, es que la Biblia es una armonía.
No puedes sacar pasaje fuera de contexto, no lo puedes hacer. Y sabes que aquí hay una situación muy complicada, porque hay unos pasajes que a uno no le gustan y cuando a uno se los dan, uno dice, yo me voy. Yo no sigo más en este lugar, yo me voy. Por eso yo he entendido algo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba así fuertemente, le dijo a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Claro, ¿qué les debió decir? Debió hacer algo, ahí lo dice obviamente el pasaje, pero tan duro que llegó a sus corazones, tan tremendamente, pero mira la respuesta de Pedro es tremenda. ¿A quién más iremos? ¿A quién más? No estamos buscando más, solamente tú tienes palabra de vida eterna. La palabra. Este librito de 66, la palabra. Y desde que te estén hablando la palabra, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a enojar? Está bien que te estuvieran hablando de otra cosa. Claro, no están hablando de Dios y para eso pues hay muchos sitios hoy en día especializados. No sé si a ti te llegan al correo electrónico donde dice cómo ser un excelente coaching, cómo tal cosa, cómo ser el campeón, que te llegan tantos. Pues bueno, además esos no valen cualquier cosa, ¿no? Valen una gran cantidad, pues entonces si quieres ser un excelente coaching, pues bueno, paga eso. Pero esto es la palabra de Dios. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. No puede cobrarse por la palabra de Dios. No puede cobrarse. Es que sabes que entre más reconocido debería haber más humildad. Más humildad. Y no quiere decir que el que no es reconocido no tenga humildad. No, estoy dando el ejemplo por el reconocido. Entre más reconocido, más humildad. ¿Será que un reconocido podría llegar a pie o podría llegar en una bicicleta? En vez de llegar en un carro de cuántos millones de pesos frente a un país que en estos momentos no está pudiendo mantener los índices de inflación. ¿Sí sabían ustedes eso? En estos momentos se está diciendo, por el tema del Banco de la República, que por tercer año consecutivo no se podrá tener la meta de inflación. Bueno, porque hay algunos problemas, ¿no? El tema de los camioneros, el tema de las huelgas, el tema de los paros. Bueno. Entonces mira, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Entonces, si hay alguien que lee este pasaje, una persona que es un zángano, una persona que no trabaja, dice, aquí encontré mi esperanza. Pero, ¿sabes qué? Eso no dice el pasaje. Esto está claramente dicho para la persona que es dura de corazón, es decir, para el avaro. Y la avaricia, pues, también es un sentimiento de poseer exageradamente riquezas. También es un sentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es del alma. Eso es del alma. Eso es del alma. Y es un sentimiento exagerado para poseer riquezas. Se llama eso avaricia. Y mira lo que nos dice Hechos 20:35. Hechos 20:35. Ahora, mientras tú lo vas buscando, hay que entender que necesitamos ayudar al necesitado, pero no al zángano. Es diferente. Al necesitado tenemos que ayudarlo, pero al zángano no. Porque contribuimos a esa superstición, que es diferente. Mira lo que dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, si hay una persona realmente necesitada, tenemos que ayudarlo. Si no lo hacemos, nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón solamente piensa en nuestro propio beneficio. Tenemos que ayudarlo. Pero si es una persona que no entiende las cosas de Dios y que se aprovecha de las cosas de Dios para su propio beneficio, a esa persona no le ayudamos. No le ayudamos. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí ves la diferencia? Por eso el apóstol Pablo, hay muchos ejemplos, que dice que el que no trabaje, pues entonces que no coma. ¿Sí ves? Tú has leído ese pasaje, ¿no es cierto? Algunos lo habrán leído. Y entonces va en contravía del pasaje que vimos de Mateo 5:42, para nada. Ahí está hablando de unos deseos de un corazón engañoso, de un corazón pervertido.
de un corazón lleno de avaricia. Y el Señor está atacando la avaricia. Por eso te decía, la venganza, el odio, el resentimiento y la avaricia lo encontramos en esos 4 ejemplos que debemos eliminar de nuestra vida. Para finalizar, miremos que de esos 4 ejemplos podemos sacar estos 2 últimos lineamientos. Vámonos a ir a Gálatas 6:9. Es decir, cuando hacemos eso que dice la palabra de Dios, es decir, cuando se nos manda hacer algo y lo hacemos con disposición, cuando estamos confrontando con alguien, pero utilizamos recursos bíblicos para tener mesura, para tener cordura, para tener amabilidad, pues en nosotros va a crecer algo que se llama la paciencia. La paciencia. Eso es un fruto del Señor. ¿Un fruto de qué? ¿No los escucho? Del Espíritu Santo. Amén, date cuenta. Entonces tú vas a poder mirar cómo está tu vida, quién está dominando tu vida. Entonces, si tú tienes esa paciencia, el control es de Dios. El control es de Dios. Mira lo que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, es decir, paciencia. Necesitamos la paciencia en nuestra vida. Necesitamos la paciencia frente al que nos agrede. Necesitamos la paciencia frente al que nos está codeando. Necesitamos la paciencia frente inclusive ante esas doctrinas cerradas, para hablarle a esa persona. Porque si le vamos a hablar con ese grito, pues la persona también se nos va a poner como un gallo de pelea, ¿no? Un gallo finito. Yo no me dejo. ¿Quién grita más? Y esto ocurre en el tema de los gritos. Esto ocurre generalmente en los matrimonios, ¿no? ¿Quién grita más? Me subió el tono, yo también le subo el tono. Un tono más, otro tono más. Y después entonces ya no son los tonos, sino ya son otras cosas. Entonces ahí podemos extractar ¿qué? La paciencia. Y Romanos 12:20. Con este vamos a concluir. Romanos 12:20. Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, teniendo esa paciencia, puedes dar testimonio de que Jesucristo está en tu vida. Porque una persona que te ha ofendido y tú la vas a ayudar a levantar, eso es tremendo. Gloria a Dios el que hace eso. Gloria a Dios. Una persona que te ha maltratado y tú vas a levantarla. Una persona que se ha caído y que te ha ofendido, que te ha hecho el mal y tú vas a levantarla. Yo a alguien les contaba un ejemplo. No conocía de Dios hace muchos años. Salía de una empresa radial y después de eso me fui a un sitio eso era la 80 con 15, a montar un negocio en la 80 con 15. Eso se conoce como la zona rosa de Bogotá. Y entonces la persona que me arrendó después se llevó las cosas. Pero entonces yo cuando él me dio papaya, yo también le hice lo mismo. Y entonces la persona pensó que yo era un ladrón, porque pues si él se me llevó las cosas, pues yo pensé que él era un ladrón, pero después él pensó que yo era un ladrón. Cuando un amigo que conoce de Dios me empieza a llevar el evangelio, yo digo, esto que estoy haciendo estoy mal. Voy y le entrego las cosas. Esa persona no sabía qué decirme. Si decirme gracias, si abrazarme, si no pudo decir nada. Cuando le entregué lo que yo me le había llevado, no sabía qué decir, absolutamente no me dijo nada. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me fui, no me dijo nada, no interesa. Yo me fui tranquilo, yo me fui en paz. Y no conocía de las cosas de Dios. Pero llegó un amigo y me brindó un buen consejo. Y entonces, esto es lo que ocurre ahí, lo mismo. Claro, yo tenía el negocio y si él me quitaba las cosas, entonces, claro, lo más lógico es que yo también le haga lo mismo y eso fue lo que hice. Eso es lo que hace generalmente el ser humano cuando no conoce de Dios. O sea, nos volvemos del montón. Pero los poquitos hacen algo diferente, que es decir, bueno, aquí está, le devuelvo esto.
le devuelvo esto. Y entonces por eso dice la palabra de Dios, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque en él hay una reacción de no saber qué hacer. En él puede llegar una acción inclusive de remordimiento, puede llegar una acción inclusive que puede ser muchísimo mejor, porque el remordimiento es complicado, es de arrepentimiento. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que si nos arrepentimos, la palabra de Dios no nos dice que si tienes remordimiento vas a ser salvo, no. Y remordimiento generalmente tenemos la mayoría de seres humanos, pero el arrepentimiento es algo completamente diferente. Así que cuando leemos este pasaje en Mateo 5, 38 al 42, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está atacando las prácticas de los escribas y los fariseos, y está diciendo, debemos tener un corazón limpio. Esto va en armonía con las bienaventuranzas. Dichosos los de corazón limpio, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que nos vamos a preparar, vamos a ponernos en pie, pero el siguiente segmento que vamos a estudiar de la palabra de Dios es mucho más fuerte, porque es el amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Y ahí nos va a dar una serie de lineamientos, herramientas, para que tú puedas comprender y poner en práctica esto que te dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos en disposición de orar y de pedirle al Señor que Él sea examinando nuestra vida. Examina nuestro corazón, decía el salmista, examina nuestro corazón. ¿Tú sabes? Examina mi corazón. Imagínate, por ejemplo, si eso lo dijera Pedro, David, Pablo. Y uno lo lee y los ve como unos ejemplos de la Biblia. Si ellos, examina mi corazón, lo decían o lo hacían ver a través de ciertos pasajes, ¿cómo nosotros no vamos a decir eso? Señor, examina mi corazón. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Sí ves? Uno como que tiene ahí un freno, uno dice, no. Pero el ejemplo lo tenemos, comenzando por el Señor Jesucristo. Siendo Dios, vino a la tierra como hombre, siendo Dios, y se humilló. Imagínate cómo es el corazón del ser humano, testarudo, orgulloso, lleno de avaricia, y vino a compartir con nosotros, demostrando su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, el unigénito, no el primogénito, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Eso es la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Y aquí nos estamos preparando cuando tú dispones tu corazón para la eternidad. Amén. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.